Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron a esta charla, a esta sala donde vamos a hablar de educación, educación que todos valoramos como igualadora de oportunidades, también muestra una desigualdad cuando ocurre una cuestión como como esta crisis que está atravesando todos los sistemas y a todas las personas en el mundo. Bueno, también nos muestra una educación muy vulnerable y una educación que está mostrando una desigualdad importantísima. Para todos voy a presentar a quienes van a exponer. Organizamos esta charla con la Fundación Karakachov y la Fundación Rojas, así que bueno, agradecemos el espacio y agradecemos a quienes van a exponer, que las voy a presentar ahora, que tienen las tres mucha experiencia en educación y mucha trayectoria, así que voy a ir leyendo mientras se van incorporando otros asistentes a la charla, que los voy a resumir un poco porque son bastante largos. Primero vamos a escuchar a Cristina Vesco, que ella va a dar un panorama sobre la educación, digamos, una visión más general sobre la educación. Ella es licenciada en Pedagogía de Córdoba, es profesora y docente universitaria en las universidades de Córdoba, Morón, en la UBA, en la Universidad de Belgrano, en Luján. Fue capacitadora docente en institutos de formación y fue subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad, directora nacional de Educación Media y subsecretaria de Recursos en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad también. Cristina Vesco va a exponer primera porque va a ser un pantallazo general sobre la educación. Después vamos a escuchar a Julia Sanuto, que ella va a hacer un análisis de la educación primaria, educación media, y Julia es especialista en gestión y conducción del sistema educativo, fue secretaria académica de la Universidad de la Defensa, directora de currícula y planes de estudio de la Universidad Nacional de La Plata, directora de articulación académica, directora del Departamento de Humanidades de la UNOVA, leo porque si no, no me acuerdo, y hoy se desempeña como jefa del Departamento de Orientación Educativa del Bachillerato de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesora también. Y por último vamos a escuchar a Marisa de Petris, que ella va a abordar el tema de la educación universitaria, educación superior. Marisa de Petris es consultora en educación superior, es profesora y traductora de francés, tiene posgrado en formación pedagógica de la Sorbonne Nouvelle de París y un posgrado en gestión educativa de Flaxo. Integró el Comité de Gestión del Proyecto Educativo de la Unión Europea, fue directora del Instituto de Posgrado de la UNOVA, fue secretaria académica de la Universidad Nacional de La Plata, consultora del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Chile y coordinadora de planeamiento universitario en el Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente es profesora en la UNOVA y en la Universidad Nacional de La Plata. Si están todos de acuerdo y preparados y anda bien el sonido y todo, le doy la palabra a Cristina Vesco para que empiece a analizar. Habilitate tu micrófono, Cristina. Ahí tenés audio, Cristina. ¿Estoy comunicada ahora? Sí, sí, Cristina. Bueno, perfecto. Entonces voy a comenzar con algunas apreciaciones sobre este tema que nos convoca a todos, los desafíos de la educación. Miren, en principio lo que me parece fundamental en este momento, que se replantean las cosas muy de fondo, es que volvamos a tener algo así como una actitud académica, reflexiva, si se quiere teórica, si se quiere recurrir a un marco teórico, que es muy complejo, que es muy rico en materia educativa, y auxiliarnos en esos conceptos para hacer una interpretación de los fenómenos actuales. Me parece fundamental no apresurar los conceptos, los juicios de valor, y tener esta actitud reflexiva. En tal sentido, yo creo que tenemos que apelar a recurrir realmente a disciplinas como
desde ya la psicología evolutiva del aprendizaje, la antropología, la sociología, que nos ha dado aportes tan interesantes a lo largo de la historia de la educación, y ha permitido una reflexión pedagógica mucho más rica. Bueno, dejo planteado entonces que como actitud inicial tenemos que tener una actitud de estudio, de reflexión y de teoría. También quiero decir algo vinculado al enfoque en sí. Es fundamental, para no caer en reduccionismos en educación, que adoptemos un enfoque de tipo sistémico. En el sistema educativo todo se comunica con todo, todo se condiciona con todo, y hacer abordajes parciales son francamente empobrecedores y conducen a veces a errores serios en materia de conclusiones o de decisiones de conducción educativa. Entonces, desde el enfoque sistémico que propongo adoptar para estudiar los desafíos de la educación, es que nos encontramos mínimamente con 3 subestructuras en la institución escolar. Yo hablo de institución en sentido genérico, desde ya, con lo cual estoy hablando de la educación formal, de la educación a través de la institución escolar, cualquiera sea su nivel. Y en tal sentido, tenemos siempre la posibilidad de ver esa dinámica interna de la escuela que no siempre se la estudia, no siempre se la analiza, pero que allí tenemos una subestructura de comunicación muy importante, muy dinámica, y que ahora, con todo el tema planteado de la educación a distancia, verdaderamente, digamos, se revierte todo. Hay que repensar las formas de la comunicación porque estamos modificando nuestros soportes tecnológicos para la comunicación. Ya vamos a ver cómo esto yo creo que va a impactar de una manera fuerte, muy fuerte en la didáctica. Es decir, el aula se va a modificar, los vínculos entre docentes, alumnos, los vínculos entre el docente y el conocimiento, los vínculos con la comunidad, todo esto yo entiendo que va a entrar a transitar una dinámica diferente. Creo que positivamente, pero eso sería bueno para analizarlo en otro momento, creo que positivamente porque por lo menos planteo lo fundamental, lo importante que es el acceso a la información. Fíjense, puede parecer algo, si se quiere, no sé, de escasa importancia, pero el acceso a la información, el que la información esté al alcance de todos, aún del alumno en tiempos propios, esto es fundamental porque le va a quitar un poco de esquematismo a la educación. Desde ya le va a cambiar la situación del docente. La relación con el conocimiento, la relación del docente con el conocimiento va a estar modificada, y ustedes saben que la relación con el conocimiento nunca es una relación inocente. Hay un montón de opciones realizadas allí, que son ideológicas, axiológicas. Bueno, estamos ante la posibilidad de una verdadera apertura que nos da esta era, digamos, digital, esta posibilidad. Hay una subestructura interna a la escuela muy importante, que es una subestructura de autoridad. Nos sirve a nosotros este análisis porque ha habido un quiebre de la autoridad escolar y reclamamos a veces el volver a estructurar un pensamiento sobre la base de una estructura de autoridad. Ocurre que en la prepandemia y hacia atrás, bien hacia atrás, se criticó mucho la escuela, y se la criticó y se la tildó de autoritaria. Es decir, cuando se hace un análisis de autoridad y se lo convierte en autoritarismo, comienza a haber problemas en la aceptación de la norma y de las formas en que los roles se desempeñan. Entonces, me parece que a la hora de los cambios educativos que estamos por analizar en esta etapa, una buena reflexión sobre el sentido de autoridad en la institución escolar es fundamental. Finalmente hay una estructura funcional que tiene que ver con roles y funciones y que, bueno, también hace a la vida diaria de la escuela. No siempre estamos pensando en estos términos, pero prácticamente el día a día cada docente y cada directivo tiene que rearmar su propio rol en la búsqueda de un equilibrio y de un mejor resultado pedagógico, pasando toda clase de adversidades y de improvisaciones, porque esta es la realidad de la educación argentina. Bueno, no hace mucho tuvimos la desgracia de un episodio que
que todo el país quedó asombrado cuando una vicedirectora pierde la vida junto a un auxiliar de maestranza, entiendo que era de la escuela, cuando a las 7:30 de la mañana explota algo en la cocina y mueren, preparando un desayuno. Entonces, muchos nos hemos preguntado sobre la infraestructura escolar, sobre los destinos del dinero que debieran estar garantizando la vida de la escuela, pero no sé cuántos nos hemos preguntado bien qué hacía una vicedirectora preparando el desayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy loable preparar el desayuno, no es ese lo que yo quiero señalar. Lo que sí quiero señalar es que no está preservado en la dinámica escolar el verdadero rol profesional de un docente. Cientos de directores de escuela y vicedirectores están hoy atendiendo este tipo de tarea y descuidando, o por lo menos quitándole tiempo a lo que es específicamente pedagógico. Entonces tenemos un doble discurso. Queremos calidad de la educación, queremos cambiar la formación de los docentes, mejorar su nivel en términos generales, pero al mismo tiempo la realidad de la educación nos enfrenta con estas limitaciones para el desempeño de su rol. Este tipo de información es la que nos puede dar el abordaje de la institución escolar desde la estructura funcional. También este esquema de tipo sistémico nos permite pensar en el contexto, porque todo esto se desarrolla no en abstracto, no sirven las apreciaciones globales en educación, lo que importa es la contextualización de la institución escolar. Esto es la radicación y toda esa relación que tiene con el entorno sociocultural, que es un entorno político, es un entorno económico, es un entorno de múltiples dimensiones. Todo esto influye en la escuela y todo esto influye en el trabajo docente. Consecuencia, planteo la necesidad de estar siempre atentos a la contextualización del proceso educativo. Y ya que estamos hablando del contexto, en tiempos de pandemia y de pospandemia, debo plantear entonces que la reflexión y el acompañamiento tiene que ver ahora en gran medida, no podemos dejar de hablar de la pobreza. La pobreza en la Argentina ha llegado a dimensiones no pensadas. Teníamos nosotros, esta es una realidad de la escuela y de la educación. Entonces ese contexto de pobreza, donde tenemos, bueno, hasta hace 4 años, 5, teníamos 10 millones de habitantes de argentinos pobres. Ahora estamos casi en 15, porque se aumentaron 3,5 millones de pobres urbanos, más algo más de 1 millón de pobres rurales. Todo hace al contexto de la educación. ¿Y qué es educar en condiciones de pobreza? No es solamente un tema material, no es solamente conseguir crear un servicio educativo en las proximidades de las familias que están en situación de pobreza. El niño pobre, el joven pobre, es pobre también en elementos culturales. Hay pobreza de lenguaje. Al haber pobreza en el manejo del lenguaje, hay pobreza conceptual. Para tomar un dato cuantitativo, les digo, si en el idioma español hay 88.000 vocablos, bueno, el ciudadano común maneja entre 500 y 1.000. Un periodista maneja 3.000, o un escritor. Pues bueno, un niño pobre, un joven pobre, tiene 280 vocablos. Ese es su vocabulario. Y como señala un autor que ha estudiado todos estos temas, de esos 280 vocablos, 80 son groserías. Porque esto forma parte de la compleja existencia de un joven pobre o de un niño pobre. Bueno, con esta realidad hay que trabajar en la escuela. Hay que alfabetizar, hay que ayudar a la comprensión del texto, hay que superar los niveles de cálculo y de formación general, y es mucha la expectativa que la sociedad pone en la escuela. Y los recursos son escasos
y la realidad, ese contexto del que yo estoy apelando, bueno, es un contexto complicado y es un contexto que condiciona mucho la tarea pedagógica. Entonces, de alguna manera estoy planteando que seamos prudentes en la crítica a la escuela, seamos prudentes en la expectativa que tenemos con relación al sistema educativo, y seamos prudentes porque muchas veces desde la autoridad política, de la política educativa, se formulan metas de educación que, créanme, uno las lee, como pasó con el encuentro que hubo en Purmamarca en el año 2016, uno lee las conclusiones a que llega el Consejo Federal de Educación, Consejo Federal que está formado por todos los ministros de educación de las provincias, y créanme que es un documento estupendo, muy bien pensado, muy comprometido. Casi les diría que uno piensa, qué placer vivir en este país así, con estas metas educativas. Pero miren, no se han logrado, no se ha evaluado la marcha del proyecto, y de esta manera prácticamente estamos ante una sociedad dual. Tenemos un discurso y tenemos una realidad que no la atiende. Podemos decir que hasta podemos pecar de pura retórica, y en esto hay que tener cuidado. Bueno, no sé si puedo extenderme un poco más, o en principio creo que estoy dentro de los minutos que me habían otorgado. Si querés, podés explayarte 2 minutitos más, que se cayó Luciana, que ya regresa, y después seguimos con la próxima participante. Bien, voy a hablar entonces, ya que tengo un pequeño capítulo, no quisiera dejarlo inconcluso, pero el tema de la educación, volvamos a poner el eje donde está. La escuela no existió de siempre. La escuela es una institución histórica y como tal tuvo objetivos y motivos por el cual surgió. El centro al que debe dedicarse todo el esfuerzo educativo está en el sujeto de la educación. El alumno, el sujeto de la educación. ¿Qué es este sujeto? ¿Cómo lo podemos abordar en la comprensión de este sujeto? Entonces, lo estamos planteando como un sujeto de comunicación, como un sujeto de aprendizaje y como un sujeto histórico. Entonces, no hay que hacer un reduccionismo en todo esto. Cuando hablamos del sujeto de la educación, yo le podría denominar alumno, aprendiz, como quieran ustedes. Nunca considerarlo a partir de una concepción que minimice su propia imagen. No estamos en la escuela para ayudarle de una manera, ¿cómo les puedo decir?, protectora. Se trata de un sujeto de derecho, que está ejerciendo su derecho a la educación. Se trata de la formación de un ciudadano. Y yo lo planteo a esto porque tenemos, ¿no es cierto?, una tradición sarmientina que nos conduce a este tipo de pensamiento. Educar al soberano. Entonces, erradiquemos de nuestro lenguaje, es una propuesta, al menos yo esto me cuido, cuando pensemos que hay deserción y decimos, sí, bueno, claro, la escuela, hay pibes que no van a la escuela. No, no hay pibes que no van a la escuela. Hay ciudadanos que se nos está privando de su derecho a la educación. Entonces, Cristina, el sujeto de la educación debe ser reivindicado. Sí. Cristina, no, me estoy desconectando, o sea, se me desconecta internet, yo tengo que moderar esta charla y estoy con una conectividad malísima, así que voy y vengo en la conversación. No sé si cómo venís, por el tiempo deberías estar cerrando. Sí, perfecto. Perfecto, justamente utilicé un pequeño tiempo que, no sé, por razones de organización podía disponer, y por eso tomé un poco la idea de centrar un poco en el tema de la importancia del sujeto de la educación. Y con esto concluyo entonces, después si hay preguntas vemos. Buenísimo. Gracias. Bueno, les aclaro a todos que si quieren ir preguntando pueden hacerlo por el chat. Les pido disculpas porque no es que no pago internet, sino que me están dando muy mal
y me caigo y me levanto todo el tiempo. Ahora le doy la palabra a Julia Sanuto, que va a hacer su intervención y su análisis sobre la educación media y la educación primaria. Bueno, sí, muchas gracias, Luciana. En primer lugar, agradecer a la Fundación Caracachós por la invitación, a Alejandro Echegaray por haberme convocado. Para mí es un gusto poder integrar este espacio con Cristina y con Marisa, con quien trabajé durante muchos años en la Secretaría Académica de la Universidad de La Plata. Agradecerte a vos, Luciana, por el esfuerzo que estás haciendo en coordinar este panel. Yo me voy a centrar fundamentalmente en la enseñanza en los niveles obligatorios y en cómo ha sido este pasaje de la presencialidad a la virtualidad y cómo tendríamos que ir pensando, aunque sea muy levemente, cómo va a ser la vuelta a la escuela cuando podamos volver a transitarla. Esto entendiéndolo en un ámbito mundial y en una situación totalmente atípica, como para hacer algunos números y tener presentes algunas cuestiones que estuvo publicando UNICEF. Desde enero del 2020, 1.560 millones de estudiantes pasaron de la presencialidad a la virtualidad, 60 millones de docentes dejamos de enseñar en forma presencial para pasar en forma virtual, esto en 138 países, y esto se hizo con docentes que estaban poco formados o sin formarse en la virtualidad y con muy poca o nula experiencia en el sistema de educación a distancia. En este contexto, el sistema educativo argentino entró en la virtualidad. Yo diría que no solo nos tomó por sorpresa, sino también diría que nos tomó en forma contradictoria. Contradictoria si uno piensa que un viernes el ministro de Educación de la Nación reunió a los ministros de Educación provinciales y a las autoridades de las universidades nacionales y les aseguró que no se iban a suspender las clases, que íbamos a seguir con la educación presencial, y 48 horas más tarde, es decir, el domingo, el presidente de la Nación comunica que se suspenden todas las actividades en todo el territorio de la Nación y en todos los niveles educativos. Bueno, así ingresó el sistema educativo argentino de un día para otro en la virtualidad, y en estos tiempos de inmediatez en los que estamos acostumbrados a transitar, también empezamos de forma inmediata a transitar hacia la virtualidad. Allí, en una primera instancia, lo que pasó es que tanto los directivos como los profesores empezamos a diseñar en forma, yo diría, apresurada, y un poco, si se puede decir, bulímica, de un hacer, tratar de reconvertir rápidamente nuestras clases de presenciales a virtuales. Los padres también, y sobre todo padres de colegios primarios, de colegios privados y de un nivel socioeducativo por ahí más alto, también reclamaban esta cosa de cuanto antes volver a la normalidad y que todo, hacer como si nada pasara. Bueno, y ahí eso lo hicimos durante un tiempo y nos chocamos con la realidad que ya sabíamos que existía, pero que en realidad la pandemia lo que hizo es ponerlo más a la luz, que es la realidad que transitan nuestros estudiantes. El 50% de los alumnos de nuestro país que tienen entre 5 y 17 años, según UNICEF, no tienen conexión a internet en sus casas. Los que la tienen solo tienen una conexión pobre, digamos, no buena. A su vez, según estas encuestas realizadas por UNICEF, las casas donde hay esa conexión que no es tan buena, cuentan con una computadora o un teléfono celular y lo tienen que compartir entre todos los integrantes de la familia. Es decir, nuestros alumnos tienen que compartirlos con sus hermanos y a su vez con, por ahí, padres que también hacen un teletrabajo. A
Así que esto nos llevó rápidamente a tratar de calmar un poco las expectativas. Lo primero que tenemos que hacer es no simular una normalidad, no es una situación normal la que estamos transitando. Nadie estaba preparado para un cambio tan abrupto, no solo por la ausencia de la capacidad tecnológica, sino también porque a menor edad cronológica de nuestros estudiantes, también es menor el grado de autonomía que tienen para sus aprendizajes. La mayoría de las madres y padres no están formados para enseñar a sus hijos, y aquellos que, algunos pocos quienes lo están, tampoco tienen el deseo o no han elegido tener que enseñar a sus hijos. Y esto está pasando, digamos, cuanto más chicos son los alumnos, más los tienen que acompañar los padres en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así de que esa idea de que se enseña en la casa o se está aprendiendo en la casa igual de lo que se aprende en la escuela, creo que la tenemos que desterrar. Primero que por esa idea que tenemos de casa, que es una casa con todos los recursos materiales y culturales, a los cuales solamente una porción mínima de nuestra población tiene esa casa ideal que nosotros pensamos cuando diseñamos algunos dispositivos, pero aún así, en el mejor de los casos, que esa casa sea la ideal, con condiciones culturales y materiales satisfechas, tampoco lo que sucede adentro de esas casas es un holograma de lo que sucede en la escuela. La escuela es otra cosa. En la escuela hay un recorte en lo que es el afuera. En la escuela hay una cantidad de días y horarios que se dedican a esa enseñanza y a ese aprendizaje. Hay docentes que les pagan por esa enseñanza. Y si bien, digamos, nuestras escuelas son desiguales y cuando uno cierra la puerta del aula, tratamos de que sea lo más igualitario posible esa enseñanza. Y estos bordes entre lo público y lo privado, lo igual y lo desigual, en este momento están difusos. Dentro de estos 3 meses que estuvimos, digamos, enseñando desde la virtualidad, algunas cosas los docentes fuimos modificando y fuimos también aprendiendo. Uno es a dosificar las tareas, a tener en cuenta de que la mayoría de nuestros alumnos, cuando se conectan, que hay un porcentaje que no se conecta, cuando se conectan lo hacen a través de un celular familiar, que muchas veces es prepago y que por lo tanto no funciona durante todo el mes, sino que hay veces, cuando estamos llegando más a fin de mes, por ahí se cortan y hace que no se pueda mantener ese feedback con los alumnos. También la realidad de que muchos de nuestros directivos y docentes se encuentran en este momento más preocupados por asistir desde lo alimentario y desde lo sanitario a los estudiantes y a las familias de esos estudiantes. Y que pasado este tiempo de incertidumbre, cuando tengamos que volver a las aulas, vamos a tener que pensar en qué condiciones vamos a volver. Sin lugar a dudas, vamos a volver con alumnos más pobres, porque la educación en nuestro país va a haber aumentado. El Ministerio de Educación, a través, creó el programa de evaluación nacional de continuidad pedagógica, en el cual durante los meses de junio y julio se van a estar evaluando a 25.000 docentes de todo el país, de escuelas públicas y privadas, rurales y urbanas, de todos los niveles educativos, a 50.000 directivos, a 2.800 familias, intentando tener una aproximación de lo que ha pasado en este tiempo que llevamos evaluando. Cuáles han sido las condiciones institucionales, cuáles han sido la organización de los docentes, cómo han sido las posibilidades de aprendizaje.
Los resultados parciales se esperan que estén para el mes de agosto y la publicación final de estos resultados en octubre. El gran desafío que tenemos es cómo va a ser el Estado para garantizar el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, cómo se va a resolver esa mayor desigualdad con la que nos vamos a encontrar. Hasta ahora el Consejo de Educación, que como dijo Cristina, lo integran todas las jurisdicciones provinciales más representantes de las universidades nacionales, se fijó algunos acuerdos básicos que son en esta etapa de virtualidad, no calificar con la calificación tradicional numérica, sino hacer una evaluación más formativa, conceptual, porque en realidad no tenía mucho sentido evaluar en este momento, no sabríamos a quién estábamos evaluando, si a los alumnos, si a los padres, si a los más favorecidos, si a los menos desfavorecidos. Creo que siempre una evaluación es arbitraria porque es una foto, pero en este caso hubiese sido mucho más arbitraria todavía. Se fijó una promoción acompañada, es decir, que los estudiantes que no alcancen los objetivos que teníamos planeados de aprendizaje para el año 2020 los puedan culminar en el año 2021. Se planteó la ampliación de la unidad pedagógica que existía ya para primer grado y segundo grado, incorporando un tercer grado, es decir, diferiendo en el tiempo la posibilidad de que los alumnos logren el aprendizaje, donde está situada la mayor preocupación, en realidad, es en los inicios y términos de cada uno de esos niveles. El nivel secundario, el último año, es uno de los que mayoritariamente exige una preocupación, y ahí también el Consejo está trabajando con las autoridades de las universidades nacionales para poder extender el calendario académico que no finalice con nuestro calendario anual, ¿no? Que sea más un calendario al estilo europeo que pueda continuar el año que viene. Necesariamente cuando volvamos a las aulas vamos a tener que priorizar contenidos y adecuar esos contenidos. Hay que pensar cómo vamos a acompañar a los docentes para llevar a cabo esta readecuación. En lo personal, yo no creo que tenga que caer el peso en los docentes que están ya, digamos, demasiado exigidos en esta etapa. Creo que ahí los pedagogos y los equipos curriculares de cada una de las jurisdicciones deben poner su palabra. Y lo que sabemos hasta el momento es que no hay soluciones mágicas que para el post-aislamiento, que todo está por pensarse, que no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero sí sabemos que no se puede hacer cualquier cosa, y que tampoco se puede hacer como que no se pasó nada. Y ya, como para ir dándole también ahora la palabra a Marisa, diría que en realidad ahí las universidades tienen sin lugar a duda, las universidades en general y los sistemas preuniversitarios en particular, quienes venimos transitando, cabalgando entre ambos niveles en estos meses, por las características que tiene nuestro sistema preuniversitario, creo que tenemos una experiencia enriquecedora que podría ser de utilidad para el resto del sistema educativo. Creo que no me extendí en el tiempo. Muy bien, cumpliste muy bien los tiempos. Y muy interesante todo lo que planteaste. Ahí me decían que no hay chat para preguntas, que van a tener que levantar la mano. Hay una función que dice levantar la mano para pedir la palabra, para hacer alguna pregunta luego de la exposición de Marisa de Petris, que va a hablar ahora de la educación superior, de la educación universitaria. Ahí está, veía que estaba sin micrófono. Gracias, Luciana. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecer especialmente a la Fundación Sergio Karakachov y a la Fundación Ricardo Rojas por esta posibilidad de poder reflexionar en forma conjunta en la tarde de hoy. Saludar a quienes me precedieron, Cristina, Julia Sanuto, agradecer a Luciana, a quien le va a tocar la peor parte, que es la de moderar, la parte más, me parece más enriquecedora, sin duda,
de este encuentro, como de todos estos encuentros que se están realizando. Saludar también muy especialmente a la audiencia, veo muchas caras conocidas, la verdad que es una gran alegría poder compartir con todos ustedes. No me gusta de esta manera, porque en realidad tener que hablar mirándose su propia cara delante de un cuadrado de computadora no es realmente lo mejor, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado. De esta manera nos estamos comunicando, y más allá de algún tipo de flexibilización que pueda haber, vamos a continuar con la virtualidad sin duda por bastante tiempo más. Tal como decían mis colegas quienes me antecedieron, no estábamos totalmente preparados para una situación de esta naturaleza, y además muchos hogares no contaban y aún no cuentan con banda ancha de internet y otros equipos tecnológicos necesarios para asegurar que sus hijos puedan llevar como corresponde el tránsito de esta educación virtual. Esta brecha digital que ya existía, entonces se profundiza. Y si esta brecha se profundiza, que indudablemente es así, habrá que buscar de alguna manera algunas estrategias, ni siquiera me animo a decir que la combatan, al menos que la puedan atemperar. Esta pandemia añade un grado más de complejidad a una problemática que la educación superior ya estaba transitando, tales como las inequidades en el acceso, pero fundamentalmente la permanencia y la graduación. Sin duda, después de esta larga situación de espera a volver a la normalidad, muchos van a quedar en el camino. Y si el abandono se incrementa, sobre lo cual no tengo la menor duda, se incrementa y se reproduce una vez más la exclusión. Es en este contexto altamente complicado que voy a hacer referencia brevemente, porque quiero también abordar algunos otros actores del sistema universitario, al papel que están teniendo las universidades en este momento. Como en otras oportunidades, las universidades también han estado a la altura de las circunstancias, realizando todos los esfuerzos posibles de acompañamiento, asegurando las clases de modo virtual. Pero no solo están abocadas a una cuestión de educación en todos los niveles de enseñanza con que cuentan las universidades, sino también abocadas a cuestiones relacionadas con la salud, tales como, a modo de ejemplo, voy a mencionar las universidades a las que pertenezco, que son la UNOVA y la Universidad Nacional de La Plata, pero no tengo la menor duda que de esta manera se están llevando acciones similares u otras en el resto de las universidades públicas del país. Y a modo de ejemplo voy a citar la confección de tapabocas o barbijos, o como quieran llamarlo, la producción de equipos biométricos, tales como respiradores, o la producción de alcohol en gel, el testeo de posibles casos a través de sus laboratorios. Ambas integran la red de laboratorios que finalmente realizan el diagnóstico. En el caso particular de la UNOVA, por ejemplo, la realización de cursos online para adultos mayores, una edad altamente complicada para una situación de encierro como la que estamos viviendo. O el trabajo mancomunado y colaborativo con el Instituto Maistegui de la ciudad de Pergamino. Y aquellas universidades que cuentan con hospitales los han ofrecido para recibir a los pacientes en caso de ser necesario. Es decir, que la respuesta ha sido inmediata y desde el primer momento, pero no solo desde el punto de vista educativo, sanitario, sino desde la enorme contribución que se está haciendo desde la investigación. Y es por ese motivo que yo me pregunto, o más bien cuestiono, la no presencia de alguna representación universitaria en el Comité de Expertos de la Nación. ¿Quiénes más que
las universidades como generadoras de conocimiento y práctica epistemológica mediante la ciencia aplicada para resolver los problemas de la nación, como así también el descubrimiento que se realiza a través de las ciencias básicas, como para hacer los aportes que correspondan en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Bien, voy a retomar un poquito al final este tema, pero no quiero dejar de mencionar a otros 3 actores del sistema. Los no docentes, que sin ellos realmente sería muy difícil poder llevar a cabo esta virtualidad con la que estamos trabajando, los estudiantes y los docentes. Tanto los estudiantes como los docentes se ven, como lo dijo recién Julia, totalmente afectados por la ausencia de todos los elementos tecnológicos como para poder hacerlo como corresponde. Y en el caso particular de los estudiantes, esto ha afectado enormemente y ha influenciado y ha impactado en su vida cotidiana, porque tuvieron que reorganizarse para ajustarse a una situación de encierro. Y a los más vulnerables, el aislamiento los golpea aún más fuerte. Entonces, en este caso, las desigualdades se amplían, aumentando una vez más la marginación y, lamentablemente, mayores posibilidades de deserción. Los que pudieron, muchos, los que tuvieron tiempo, volvieron a casa. Los que no, están en las grandes ciudades donde se encuentran las universidades. Pero en un caso o en el otro, existe una enorme preocupación económica, porque la suspensión de las actividades laborales de sus padres indefectiblemente que los afecta, provocándose, sin duda, un elemento más de riesgo de abandono. Y la pregunta que se hace en la mayoría de los estudiantes es si lograrán los objetivos que han sido diseñados en las distintas materias. Hay muchas variables intervinientes en esta situación. Los contextos son muy distintos como para prever exactamente qué va a pasar con un alto porcentaje de estudiantes, porque esto impacta distinto a los diferentes perfiles. Y es innegable que en aquellos que son mucho más vulnerables, que cada vez estamos teniendo más, se profundizan las desigualdades existentes y también se generan otras nuevas. En relación con los docentes, con las mismas dificultades ya mencionadas, hay una sensación, yo percibo una sensación de agobio, una sensación muchas veces de frustración, porque en muchos casos, o en un altísimo porcentaje, muchos han tenido que iniciar sus clases sin planes pedagógicos preparados para tal fin. En otros casos, se está aprendiendo y se ha aprendido sobre la marcha. Y en algunos otros hasta se han descubierto, para poner una cuota positiva, competencias desconocidas como para hacerle frente a la situación de la mejor manera. Pero el impacto más evidente es el de la expectativa y el de la incertidumbre. Es decir, ¿cuáles serán realmente los resultados de aprendizaje que van a obtener nuestros alumnos? Piensen que muchas carreras buscan su desarrollo a través de competencias profesionales con un alto porcentaje de actividad práctica, de trabajos en talleres, de estudio de casos, tales como la ingeniería, la medicina, el diseño, etcétera, etcétera. Esto va a provocar indefectiblemente efectos diferenciales incluso dentro de una misma universidad. En fin, podríamos extendernos mucho más, pero yo quiero dejar esta última parte para hacer algunas reflexiones post-pandemia o algunas hipótesis de futuro, sobre las cuales, sinceramente, tengo más preguntas que respuestas y más dudas que certezas. Porque la falta de referencia a este tipo de situaciones es muy difícil predecir qué va a suceder efectivamente en el futuro. Tal como se dijo recién, se anunció la suspensión de las clases un 14 de marzo,
Llevamos ya más de 3 meses en esta situación y no tenemos ningún plan de los gobiernos que nos permitan avisorar al menos qué va a pasar de aquí ni siquiera a un mes. Primero es agosto, luego septiembre, se puede perder el año, no, se evalúa, no se evalúa, es decir, entonces yo lo único que tengo que decir es que esto se remitirá hasta que la pandemia lo decida. Una cuestión más a tener en cuenta. Las universidades van a abrir sus puertas en un contexto de plena recesión económica. Y son de esperar entonces importantes recortes en la inversión pública en educación. Bien, suponiendo que esto continúe, hay que comenzar a asegurar desde los lugares que corresponda una mayor conectividad para una mayor cantidad de hogares. Es preciso también planificar medidas compensatorias de aprendizaje para aquellos estudiantes más vulnerables. Pero también planificar adecuadamente la vuelta a las aulas, porque en algún momento esto va a suceder. Y esto hay que organizarlo no solamente desde el punto de vista sanitario y con los protocolos que correspondan, sino también desde el punto de vista financiero. Tenemos que tener claro que las aulas no serán como antes, cuando podamos ingresar a las mismas, y que el cierre de las universidades ha acelerado una entrada hacia una nueva era del aprendizaje. También focalizar las acciones estos meses en el apoyo o nuevas estrategias para asegurar de la mejor manera el ingreso, la permanencia y el egreso. Piensen en los estudiantes que están en el último año de la escuela secundaria. ¿Cómo va a ser ese ingreso el año próximo? De todas maneras, en este trabajo hacia este objetivo, no se debe perder de vista la calidad como uno de los objetivos centrales. Inclusión con calidad como el principio rector en todas las acciones que se lleven a cabo en este futuro incierto. Y ya para ir terminando, voy a volver un poquito al comienzo. Cuando yo hablaba del comité de pares, perdón, fue un lapsus, del comité de expertos, quería referirme también a la necesidad que hoy, más que nunca, tenemos de poder alguna vez ver a las políticas públicas trabajadas mancomunadamente, a las políticas públicas integradas. Siempre hemos sido como compartimientos estancos. Y este es el momento, porque si bien este es un problema de salud, un problema que nos provoca temor, que nos provoca ansiedad, este también es un problema educativo, es un problema de infraestructura, es un problema de medio ambiente, es un problema económico. Son diversos problemas que se avisoran que vamos a tener, donde hoy más que nunca es fundamental trabajar colectivamente. No me corresponde a mí esta decisión, pero quiero dejarlo planteado porque el trabajo individual por áreas no nos va a permitir solucionar la cantidad de problemas que se avisoran en un futuro inmediato. Y habremos perdido una gran oportunidad si no reflexionamos acerca de las lecciones aprendidas en estos meses. Es de esperar que se emprenda el camino adecuado teniendo en cuenta que situaciones previas a la pandemia se han reeditado y se han profundizado. Asimismo, pensar que lo educativo en este contexto hoy es mañana. Y entonces no podemos darnos el triste privilegio de dejar a miles de niños y de jóvenes en el camino si verdaderamente queremos tener un país
que sea libre, que sea justo y que sea soberano. Y todos sabemos que esto también se logra con el conocimiento. Bueno, no sé, yo no sé cómo estoy en tiempos, Luciana, no he tomado mis tiempos. ¿Estamos? ¿Podemos comenzar con el debate? ¿Eh? No escucho. Podemos comenzar con el debate, abrimos el... Yo no escucho nada tampoco, porque sigo con problemas de conectividad, pero Bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta. La verdad que es muy interesante y muy interpelador el tema, porque interpelante, no sé, ¿qué vamos a hacer? A ver, ahí se escucha. Ah, Luciana, si no, modero yo, no tengo problema. Me parece que lo vamos a tener que hacer juntos porque no tengo demasiadas chances. Bueno. Luciana, trata de apagar el video. ¿Sí? Se fue Luciana, ¿eh? Bueno, Julia, a ver. Si quieren les modero yo, preguntas todavía en el chat no hay, pero si quieren colaboro con ustedes como quieran. Dale. Luciana había pedido que las preguntas no las hicieran por el chat, las hicieran Sí, por el chat o levantando la mano. Ahí lo tenemos a Carlos Espósito, que le vamos a dar el audio, y luego a Lucía Molteni. Carlos Espósito primero. Fíjate, Carlos, si vos podés darte audio. Ahí estás, Carlos. Sí, hola. Hola. No sé si se ve. Dame un segundito. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bien. A ver, yo quería ver si se podía salir un poco de la inmediatez, porque entiendo que esto de la pandemia es algo de corto plazo, independientemente que sean 2, 3 meses, 5 meses, cuando llegue la vacuna, no sé, supongo. Y quería plantearles una cuestión personal que tengo que resolver hoy con mi familia. Yo tengo un hijo de 20 años que empieza la universidad, está empezando la universidad hoy en forma virtual, y otra que va a iniciarse en unos años más. Y lo que me pasa es que no tengo la menor idea de cómo qué decirle a ellos, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que les conviene estudiar, qué es lo que les, más allá de que sea lo que les guste, pero cuál va a ser la carrera que en el futuro vamos a poder decir, esta es la carrera o el lugar donde se va a poder trabajar y donde se va a poder ejercer una profesión en el futuro. Y lo que me interesaba saber es si había algún nivel de debate respecto de cómo va a ser la educación de hoy pensada para el futuro, o si se puede abrir una puerta a discutir esta temática que me parece que es muy relevante. Porque cuando mi padre hace 30 años tenía que aconsejarme sobre una carrera, le era más o menos sencillo. Y hoy yo realmente no tengo ni la más pálida idea de qué decirles a mis hijos. No sé si está clara ¿Te escuchan? Sí. ¿Contestás vos, Marisa? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. En realidad, yo creo que lo que nos está faltando en el sistema universitario, en conjunto con el resto de los sistemas, sobre todo el anterior, es un gran debate que nos permita planificar y contar con, digamos, con los datos precisos sobre las carreras que verdaderamente está necesitando nuestro país. Esto se hizo hace muchos años, pero yo no sé si se ha avanzado en este sentido. En general, los estudiantes finalizan eligiendo
las carreras como en la época de tu papá, Carlos, medicina, ciencias económicas, y hasta ahí. Nosotros sabemos precisamente cuáles son las carreras del futuro. El tema es que los estudiantes no están decididos a elegirlas. Nos faltan informáticos. Los informáticos se van mucho antes de la universidad o de la facultad en la que están estudiando para trabajar porque son altamente demandados. Las ingenierías son también un área de vacancia en el país. Es decir, sabemos precisamente cuáles son las áreas de vacancia. Lo que no está resultando es que los estudiantes elijan las carreras que corresponden verdaderamente a estas áreas de vacancia. Nosotros hemos debatido en más de una oportunidad si era o no conveniente planificar la educación superior. Bueno, esto es un tema también a discutir y que yo creo que merece un panel aparte. En mi opinión, es decir, no tendríamos mejor forma de poder salir adelante con los problemas que tiene el país y los que va a tener con una educación superior planificada y orientando aquellos espacios que requieren mejor conocimiento, más conocimiento y más preparación para las diversas áreas de vacancia con las que contamos. Y un poco, Carlos, viendo el razonamiento que hacía Marisa, creo que en realidad tampoco nuestros alumnos, cuando ingresan a la facultad, eligen carreras que tengan que ver con las ciencias básicas, porque en realidad es uno de los puntos en los cuales en las pruebas, tanto las PISA como las distintas evaluaciones que se ha hecho, son las áreas en realidad que tienen más vacancia dentro del sistema secundario, en la educación secundaria, donde hay escasa formación de docentes en esa área, y donde además la enseñanza quedó de una forma muy tradicional y muy poco vinculada a la realidad. Por lo tanto, los chicos tampoco la eligen porque en sus trayectorias previas no les resultó demasiado amigable. Y creo que ahí está el doble juego, ¿no?, de trabajar en ambos sistemas para que también, digamos, no solo pensar lo que la universidad va a hacer, sino qué se está ofreciendo en los distintos niveles. Creo que eso es importante. Bien, vamos a ahora darle la palabra a Casela y después a Lucía. ¿Tiene el micrófono habilitado? Sí. Ahí lo tiene habilitado, Casela. Bien. Primero, agradecer. Lo hago en nombre de la Fundación Ricardo Rojas, seguramente también en nombre de Sergio Karakachov, aunque no me lo hayan indicado expresamente, porque la riqueza, la diversidad y la profundidad de las opiniones nos han servido para entender todo mejor. Tanto Cristina Vesco, como Sanuto, como De Petris, han sido claras, profundas y demostraron conocimiento de los temas que abordan. Por lo tanto, todos nosotros estamos contentos de haber compartido este momento. Y la obligación que tenemos es agradecer, prever nuevos encuentros que nos permitan seguir con el tema, que es un tema permanente, constante y que debe ser atendido en todo momento. Y señalar que estos esfuerzos que ustedes hacen, prestando su conocimiento para que todos nos informemos, es un aporte fundamental para un país que necesita consolidar sus procesos. Su proceso democrático en lo político, su proceso cultural en lo específicamente educativo y su proceso social. Porque como se ha dicho acá, creo que lo decía Cristina, la educación sirve para mejorar la calidad de vida de la gente en términos espirituales, pero también en términos materiales. Sin educación no hay posibilidad de progreso económico, de progreso laborativo. Por eso, chicas, les agradezco a las tres. Estoy muy contento de haber participado en esta reunión y las comprometo a seguir con todos nosotros para que mejoremos nuestro conocimiento sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora hay una pregunta de Lucía Molteni, que le vamos a dar audio. A ver si se puede. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, también agradecer a las 4 por esta reunión, a los que han ideado esta reunión, que es muy satisfactoria. A Cristina es la única de las que hablaron que no conocía. Marisa y Julia, siempre es un placer escucharlas. Tuve el privilegio de que Julia sea docente mía, me la apropié, en carrera docente universitaria. Y la pregunta en verdad es para Marisa. Si podías darnos, Marisa, algunos, no sé si se llama, si decir ejemplos, pero cómo pueden ser estas medidas compensatorias de aprendizaje. Porque hay varias circulando, de pronto que las clases se extiendan, sin cambiar el planeamiento curricular o los contenidos de pronto de cada materia. ¿Cómo podíamos solucionarlo desde el rol docente? Yo hace 17 años que soy docente, y la verdad que estas clases virtuales me cuestan un montón, porque uno enseña con la mirada, con los gestos, con el tono, no enseña mirándose una pantallita sentado, o que no sabe si pusieron el video y se fueron a bañar, o si están tomando apuntes. La verdad que pasó un poco de ser una satisfacción dar clases a ser una tensión. O sea, y no soy la única que nos pasa, a varios nos pasa. Entonces de pronto, cuando dijiste medidas compensatorias de aprendizaje, dije, ¿y esto qué es? Por favor que me lo aclare un poco más. ¿Qué tal, Gracias. Lucía? ¿Cómo va? Bien, esto no es más ni menos que trabajar con estrategias que hemos trabajado no estando en épocas de pandemia. Porque como decía en mi presentación, los problemas de aprendizaje han existido previo a la pandemia. El tema es que se han reeditado. También hay que analizar si estas medidas compensatorias comienzan a realizarse el mes que viene o con la vuelta a las aulas. De todas maneras, estoy pensando, tutorías ya teníamos, habrá que intensificarlas, es decir, habrá que tener muchas más, y algo no muy agradable para los estudiantes y nosotros docentes, pero a mí me parece que también vamos a tener que pensar en medidas compensatorias en los recesos del verano y parte de las vacaciones de invierno. Pero hay una cuestión a la que quiero hacer referencia en este punto. No se trata de medidas compensatorias porque sí. Porque aquí estamos hablando indudablemente de una cuestión que se refiere a la inclusión de los estudios universitarios. Inclusión no es simplemente acceso. Es decir, inclusión es acceso, o sea, las medidas compensatorias para los estudiantes de los primeros años, es permanencia, es progreso y es egreso con calidad. Fíjate vos, Lucía, en todos los, digamos, en todo el recorrido de una carrera donde ya tenemos que comenzar a trabajar. Por eso yo les decía, acciones a realizar si esto continúa. Estamos pensando en 3 o 4 partes del recorrido universitario, y fundamentalmente un progreso que tiene que ser con calidad. No nos sirve inclusión simplemente, porque quienes se gradúan tienen que poder insertarse adecuadamente en el lugar que correspondan una vez que han terminado sus estudios universitarios. Entonces, sería, yo a tu pregunta, tu pregunta fue ¿cuáles? Yo digo, ¿cuáles? No se me ocurren otras de las que te estoy mencionando. ¿Y cómo? Preservando fundamentalmente la calidad. No le escucho a Lucía, a ver. El micrófono cerrado. Ah, Lucía, el micrófono, sí. No le escucho. Bueno, pero está muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Alejandro Echegaray. Le sacamos el mute. Bueno, muchas gracias, Luciana.
Comparto con Casela el agradecimiento de parte de la Fundación Karakachov, tanto a Cristina como Julia, Marisa, que han sido las panelistas de esta primera actividad sobre la temática de educación en términos generales, pero no queríamos poner educación en el contexto de la pandemia, porque en realidad esto es mucho más amplio y creo que la agenda que nos han propuesto es mucho más profunda que la pandemia en sí mismo, más allá que creo que de esto vamos a recordar por mucho tiempo, por muchas décadas, lo que nos ha pasado este año a nivel global y en nuestro país, no solamente en los aspectos educativos, sino también en todos los órdenes de cómo ha impactado este tema o cómo está impactando este tema en el desarrollo de nuestras vidas. También agradecer a Luciana, que ha hecho una tarea de coordinación de esta actividad, y comprometer, voy a después dejar planteada como una pequeña pregunta para las tres, pero comprometer, dado que esta es la primera actividad sobre educación que hacemos, comprometer para adelante, tratar de sostener esta agenda con diversas charlas. Veo en sala que está Carlos Alejandro Sebey. La semana que viene la Fundación Karakachov, puntualmente con el Comité de Diamante Entre Ríos, desarrolla una actividad con la presencia de Sebey. Aprovecho que está acá para decir que la semana próxima vamos a tener continuidad del tema de educación a través de él. También está la posibilidad de desarrollar una actividad con la ministra de Educación de Corrientes, de una de las provincias que gobierna el radicalismo, que seguramente fijaremos fecha próximamente, y tratar de sostener esta agenda en tanto dure la cuarentena, en virtud de que creo que es uno de los problemas centrales, como bien decía Casela, de la Argentina. Yo quería dejar una pregunta planteada, un poco a las tres, en virtud de que fui autor de un proyecto en los años anteriores sobre la necesidad de reflotar, ayornado los tiempos, lo que significó el Congreso Pedagógico, ¿no? En virtud de que si bien no podemos pensar en tener nuevamente un escenario como tuvimos en los 80, que fue convocado por el presidente Alfonsín con la mejor intención de un gobierno plural y democrático, de convocar a todos los actores de la educación, los gremios, los padres, los docentes, los expertos, a discutir sobre la problemática de la educación, si no es necesario tener alguna instancia para discutir ese futuro inmediato, post-pandemia, cuáles son las estrategias de salida a través de algo parecido, se llame Congreso Educativo, Congreso Pedagógico, o se llame de otra manera, como para tener integrado a todo el sistema federal, a todas las provincias y a todos los niveles. Aquí fue muy bueno el abordaje porque se abordó nivel por nivel, la primaria, la secundaria, la universidad, poder poner patas para arriba el sistema educativo en una instancia de estas características. Esa es la pregunta que dejo planteada para las tres y vuelvo a agradecer los claros conceptos que nos han dejado a todos. Sí. Cristina, ¿querés empezar? No tenés... espera. Ahí está. Sí, ¿estoy en condiciones? ¿Sí? Sí. ¿Se me escucha? Ah, bueno. Bueno, es muy interesante el planteo de un nuevo congreso pedagógico o algo parecido, un poco en la línea de lo que yo planteaba de la reflexión y el estudio y profundizar estos temas. Hay un tema contextualizando, una vez más, el congreso pedagógico. En aquel momento nosotros estábamos consolidando la democracia y la escuela en ese sentido tenía un verdadero desafío. No nos olvidemos que el proceso profundizó su entrada en todos los niveles y obviamente a la educación le dedicó una muy buena penetración ideológica. El gobierno de Alfonsín, yo acompañé desde la ciudad de Buenos Aires desde el día siguiente, que fui subsecretaria de Educación durante
la intendencia del doctor Saguer, el desafío que teníamos desde ese lugar de conducción y en ese momento estaba vinculado a democratizar la escuela. Este era un gran desafío. La escuela como la recibimos fue una escuela de autoritarismo. La escuela pública, la de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente entregaba un aprendizaje de tercera. Los chicos demoraban 3 años en aprender a leer y a escribir en la escuela pública de esta ciudad, no así las privadas. Esto fue realmente un verdadero desafío. O sea que acá yo agradezco muchísimo el espacio, la posibilidad que estas dos fundaciones con perfil político, democrático, nos han ofrecido. Me parece que tenemos que hacer una reflexión porque el tema de la democratización de la escuela, que nos llevó tiempo, fue difícil porque además nosotros lo hicimos desde la amplitud de nuestra ideología, es decir, no entramos en persecuciones, solo queríamos democracia, pluralismo y convocamos a gente de muy diversos partidos políticos. Y todos trabajaron en la confección del currículum, en los métodos de evaluación, y logramos ir cambiando desde adentro la escuela. Llamamos a concursos de oposición, es decir, reincorporamos a docentes y gremialistas que habían sido dejados cesantes durante el proceso. Hubo un reclamo de parte de ellos, porque mientras ellos estuvieron afuera del sistema, los demás pudieron concursar y hacer carrera docente. Desafío para nosotros. Armamos de nuevo esos concursos, convocamos a la gente y reincorporamos de acuerdo con concursos de antecedentes y concursos de oposición. Es decir, democratizar la escuela fue muy complejo y yo hoy les tengo que decir que me preocupa que esto está revirtiéndose en el sistema educativo argentino, porque hay una entrada de contenidos parciales, miradas sesgadas de la historia argentina, y de alguna manera creo que corremos el riesgo de el dogmatismo, desde ya, y el adoctrinamiento. Lo dejo planteado como un tema político, de política educativa muy importante, y creo que los partidos políticos tienen que poner el foco en esto. En fin, esto redondeando lo interesante que podría ser abrir un debate en un marco parecido al Congreso Pedagógico. Bien, yo simplemente acuerdo con lo que planteó Cristina. De hecho, en parte de los cuadernillos que se entregaron desde el Ministerio de Nación se vio ese sesgo ideológico, y creo que sería una oportunidad. Muchas veces nos quejamos de la educación que tenemos, sabemos que ha sido postergada, que cada vez es más fragmentada, que las condiciones de pobreza de nuestros alumnos van aumentando, y creo que la visibilidad que le dio la pandemia no la tenemos que perder, así que celebro este tipo de encuentros y poder seguir organizando. Realmente. Sí. No lo llamaría congreso pedagógico. La experiencia que tuvimos los radicales, y estamos en un ámbito radical, no fue la mejor. Fuimos, digamos, invadidos por un sector que nos hizo muy difícil trabajar durante esos meses. Pero esto no significa que esté totalmente de acuerdo con buscar un espacio donde podamos debatir profundamente todos los niveles de la educación, porque, como dije anteriormente, se ha abierto una ventana que nos conduce a una nueva era del aprendizaje, donde me parece que incluso más allá de la pandemia, es preciso reformular, replantear y repensar una gran cantidad de aspectos que hacen a la educación. Y volviendo a la pregunta de Carlos Espósito, creo que esta necesidad de orientar a los jóvenes para tener los recursos más pertinentes en función de las necesidades del país, requieren también de un profundo debate de todos los actores, no solo de la educación,
sino de la sociedad, es decir, del conjunto de políticas públicas, y aquellos que no la integran, poder tener realmente un debate en profundidad. Así que sí, estoy de acuerdo, Alejandro, totalmente de acuerdo, pero sin ese nombre. Un nombre un poco más moderno, más marketingero. No es una cuestión de modernidad, pues, recuerdos del pasado. En otras situaciones, además, donde teníamos también otra composición y donde también nuestra predominancia era mayoría que ahora, ¿no? Era mayoritaria que ahora, así que también. Bien. Voy a leer una pregunta que se hizo en el chat para Marisa, es de Enrique Ilia, y dice, si se está pensando en la integración universidad, ciencia, tecnología, investigación con el aparato productivo y el mercado laboral. En realidad, las universidades trabajan en forma conjunta con todas las instancias a las que estás haciendo referencia. Incluso en muchas universidades del país hay, digamos, como instancias de focos tecnológicos, polos tecnológicos, perdón, que trabajan conjuntamente con las universidades. Es decir, sin ir más lejos, podemos remitirnos a tu ciudad de origen, Enrique, donde hay polos tecnológicos de gran pujanza que trabajan en forma mancomunada con la universidad. De todas maneras, considero, y por eso es muy apropiada tu pregunta, que eso necesariamente tiene que extenderse a lo largo y a lo ancho del país, porque buscar recursos humanos que hayan realizado carreras universitarias que sean pertinentes para las necesidades del país, también está totalmente relacionado con un trabajo conjunto con el medio productivo, que es el que nos puede indicar con mayor certeza cuál es realmente la pertinencia de las carreras universitarias que se están dictando. O sea que en líneas generales hay ejemplos sobre este tipo de trabajo conjunto. Los resultados tal vez no sean los que esperemos, pero se está trabajando en este sentido. Bien. No sé si Carlos levantó la mano o fue por error. No sé si Carlos Sebey quería hacer alguna pregunta. No. Bueno, entonces le doy la palabra a Emilio Villarino, que sí quería hacer una pregunta. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí estás. Bien. Primero pido disculpas por haber llegado tarde a la reunión, pero bueno, tuve que ir a trabajar a Buenos Aires y me retrasé un poco. Entre paréntesis, ni a la ida ni a la vuelta me pidieron permiso de circulación. No vi absolutamente ningún obstáculo ni para ir ni para volver. Hace rato vengo insistiéndole a Alejandro Echegaray en la necesidad de reeditar ese congreso pedagógico, hacer un tercer congreso pedagógico. No lo creo factible, dadas las circunstancias y las características del gobierno que tenemos, pero sí podemos empezar por reeditarlo a nivel partidario. ¿Y por qué no que sean estas dos fundaciones las que lo impulsen y tengamos un proyecto de educación concreto del partido para poner a consideración de la sociedad? Por algún lado hay que empezar. Bueno, seamos nosotros los que vayamos atando los hilos. Podemos hacerlo con muchísima fuerza a través de los 3 ministros de educación de las provincias que gobernamos, más en el Capital Federal, que seguramente ahí hay muchos radicales trabajando que puedan impulsarlo. A lo mejor podemos hacerlo más amplio, hacerlo dentro del ámbito de Cambiemos. Bueno, eso es una decisión que habrá que tomar. Carlos Espósito me dejó pensando en algunas cosas. Yo tengo un hijo de 14 años en el Colegio Nacional.
Y la verdad que me tiene muy preocupado, principalmente porque me dice que se va a ir del país. Averigua a esta edad a ver cómo puede hacer para estudiar en alguna universidad de Estados Unidos. Y veo un abismo entre sus primas que van al San George, él que va al Nacional, y sus compañeros de rugby que van a las escuelas públicas de acá de Bonet. Mientras las chicas en el San George tienen 8 horas diarias de clase, él tiene un trabajo práctico por semana o por materia, 2 profesores que se animan a hacer algún intercambio por Zoom, y sus amigos y compañeros no tienen absolutamente nada. Hay un abismo que nos va a dejar esta pandemia a la luz, más allá del abismo que ya existía con respecto a estos chicos de clase media, los de clase alta, con los que apenas se acercan a la escuela, aunque sea para comer. Dado un 50% de población debajo de la línea de la pobreza, la escuela se ha convertido para muchos sectores de nuestra población solamente un lugar de contención, y no un lugar donde, como me pasó a mí, que vengo de una familia muy humilde, dice jardín, primaria, secundaria, universidad, con la educación pública, y que he podido desarrollarme gracias a eso y pegar un gran salto con respecto a lo que era mis padres, y ni hablar de mis abuelos, que en la partida de matrimonio decía labrador y analfabeto. Entonces, tenemos un partido, tenemos fundaciones, tenemos gente preparada, tenemos toda una historia dentro de la educación y de la universidad. Tenemos la oportunidad y tal vez la obligación de sentarnos, intercambiar ideas y elaborar un proyecto para poner a consideración de la sociedad. Mi hijo en el Colegio Nacional recibe los trabajos prácticos con una X en lugar de la O de la A, en muchos con la E. En los trabajos de plástica son de plástica, estoy diciendo, ni de formación cívica, ni de historia. Los trabajos de plástica son todos trabajos que tienen que ver con un tema ideológico del kirchnerismo. Él tendrá que aprender a diferenciar, y él tiene las herramientas para hacerlo, pero muchos otros chicos no lo tienen. Entonces, hay que también darle la posibilidad a los chicos de que sean ellos los que deciden qué es lo que piensan y lo que van a pensar en el futuro. Esa posibilidad solamente el radicalismo, por la amplitud que tiene hoy en el país, se la va a poder dar. Entonces, de vuelta, seamos nosotros los que demos el puntapié inicial, pongámonos de acuerdo y veamos por dónde empezamos. ¿Sí? Solo eso. Muchas gracias a las 3. Y Luciana, bueno, Luciana es de mi comité, así que, claro, es un orgullo para nosotros. Sí. Gracias, Emilio. No sé, chicas, si le quieren contestar. Sí, en realidad, bueno, era una reflexión. Era una reflexión a la cual yo me sumo. Me parece totalmente acertado poder comenzar desde algún lugar. Sobre todo que estamos asistiendo a un modelo educativo de inclusión excluyente, dado que tenemos un 50% de deserción entre los estudiantes de los primeros años. Motivo más aún interesante como para poder trabajar en forma conjunta estas cuestiones que son tan preocupantes. Es decir, además, si nuestros estudiantes no terminan el colegio secundario, que es obligatorio, imagínense las situaciones que estamos viendo en las universidades. Y esto no se resuelve charlando de esta manera. Hay que hacer propuestas concretas que permitan, de alguna manera, o retener o reorientar hacia aquellas carreras que son realmente aquellas que los estudiantes efectivamente quieren realizar, están en condiciones de realizar.
Así que coincido, Emilio, con tu propuesta. No sé qué dirán las fundaciones al respecto. Bien. ¿Hay alguna mano? Perdón. Cristina quiere hablar, me parece. Sí. Luis Podio tiene una pregunta, tiene la mano levantada, ahí te desmuteé. Sí, bueno, evidentemente el tema amerita que continuemos trabajándolo en conjunto con la perspectiva política, que es indispensable. Con respecto a toda esta disyuntiva que se nos presenta desde la formación universitaria, yo creo que es fundamental volver la mirada al mundo del trabajo. Al mundo del trabajo, que también está atravesando, como parte de esta pandemia, una gran incertidumbre. Hay mucha preocupación en los emprendimientos, no se sabe cómo esto va a seguir, pero sí sabemos que desde el mundo del trabajo, concretamente la OIT, la OCDE, están reclamándole a los sistemas educativos un determinado tipo de graduado. Es decir, acá hay una demanda concreta y el sistema educativo no puede estar mirando hacia adentro. Entonces, todo esto está vinculado con lo que puede ser un verdadero debate en el perfil de los egresados. Y con respecto a, bueno, las opciones que los alumnos hacen para un futuro incierto, bueno, creo que en el marco de la democracia interna y con las características de nuestro partido, vamos a siempre incentivar esa posibilidad de búsqueda personal. Yo creo que más van a poder resolverlo desde sus propias motivaciones que desde el mundo adulto, que ya tiene una vida formada. El joven hoy sabe abordar los temas de actualidad con las metodologías propias, y están estos organismos internacionales que manejan y evalúan también con claridad el mundo del trabajo. Miren, desde la OIT están reclamando no solo esos perfiles de capacitación, sino que están pidiendo de los sistemas educativos aún la actualización y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Hasta allí nosotros tenemos un déficit importante que perjudica los aprendizajes y perjudica la eficiencia del proceso. Entonces, ellos están señalando temas de infraestructura escolar y también reclaman algo así como el aprendizaje permanente, la educación permanente, la capacitación de los egresados para la educación permanente. Es la única manera de mantener en la actualización los contenidos y la pertenencia de la gente, es a través de procesos de educación permanente. Todo este reclamo que hace el mundo del trabajo lo tendríamos que incorporar y como partidos políticos ponerlo en agenda. Esa sería la idea global. Bien. Luis Podio, tenés audio. Gracias. Gracias a todos, a las tres panelistas, gracias a todos los que participaron, porque muchos han hecho un aporte interesante. Pero me quiero quedar con algo que planteó Cristina al principio, que creo que lo tendríamos que aplicar no solo para la educación, en todos los órdenes de la vida, es aprender a mirar los temas que abordamos con una visión sistémica. Nada está aislado en el espacio, por supuesto mucho menos en la educación. Se ha planteado acá, Carlos Espósito preguntaba, ¿qué le digo a mi hijo qué carrera tiene que seguir? Yo ese desafío lo tuve hace algunos años. Mi hijo ahora, si la pandemia se lo permite, en la universidad se estará recibiendo de ingeniero químico, pero tengo a mi hija en el Colegio Nacional que está terminando 6º año y me pregunta, ¿qué hago? Y bueno, estamos tratando de ayudarla, a orientarla, dentro de lo que a ella le guste, que haga la mejor opción, porque en definitiva es el futuro de ellos, no le vamos a imponer nosotros una carrera. Pero ¿qué notamos a lo largo de estos años? La terrible dificultad que tienen los chicos en la escuela secundaria. Por eso creo que la Universidad de La Plata, no conozco las otras, pero la Universidad de La Plata hace todo tipo de esfuerzos por retener a los chicos en el sistema, para que se eduquen, para que terminen la carrera. Pero vienen con una muy mala formación. Los chicos necesitan aprender física, química,
de una manera distinta en la escuela, la matemática en la escuela secundaria. No hay incentivo para que los chicos aprendan materias que les resultan complejas por lo abstracto de los planteos que tienen esas materias. Y nosotros hemos hecho algunos trabajos con mi hijo, con algún otro chico de la UTN, en las escuelas técnicas de acá de Ensenada, para ver si podíamos ayudar. Las escuelas en muchos casos tienen materiales, pero no se usan. Entonces creo que hay que trabajar en eso de coordinar la tarea de la universidad con la escuela secundaria, antes de que el chico termine la secundaria e ingrese a la universidad. Creo que si se logra hacer un trabajo coordinado, creo que muchos más chicos se van a dedicar a las carreras que necesita el país, a las ingenierías, a la informática, en fin, a todo lo que se estuvo planteando. Me parece que es esencial. Por eso, más que una pregunta, lo que yo quería remarcar la necesidad de tener esa visión sistémica y de trabajar con los colegios secundarios, porque yo sé que la universidad hace su esfuerzo, tengo a mi hijo ahí adentro, así que conozco el esfuerzo que hace la universidad. Pero si no logramos integrar la secundaria con la universidad antes de que el chico salga del colegio secundario, va a ser muy difícil el trabajo. Y va a haber muchos más chicos frustrados porque inician carreras que luego les abandonan porque o les resulta difícil o no les gusta la orientación que tiene la carrera. Ese era mi comentario. Bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Ahí. Me están levantando la mano, pero la mano real. Ahí está, ya tenés micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, y bueno, realmente esclarecedor y un proceso donde uno tiene que ver la educación también como herramienta de futuro, ¿no? Y yo analizaba producto de una educación que tuvo uno, y especialmente lo que planteaba ahí Luis. ¿En qué conceptos tienen ustedes, por ejemplo, a las panelistas, con respecto a lo que significa la escuela fábrica? No sé si ese concepto quedó muy atrasado o quedó fuera de este proceso de educación que tenemos en este momento, pero yo les tengo que contar, yo soy producto de una escuela fábrica, de una escuela donde nos formaron para trabajar en la empresa, obviamente, en una empresa pública, que después fue privatizada, ¿no? Pero bueno, pero también tuve la experiencia, por ejemplo, de muchos compañeros míos que han trabajado en la escuela de Ford, en la Philips, y hubo, desde el punto de vista técnico, si bien necesidad propia de la empresa, una formación especial, que es distinta a la educación técnica que hoy, por lo menos mi hijo, está recibiendo desde el Estado, ¿no? Y por eso quería ver dónde en este concepto de escuela fábrica y obviamente educación técnica, cómo lo veían ustedes, ¿no? Bien, yo aclaro que no soy especialista en educación técnica, ni he trabajado. Sí conozco algunas buenas experiencias que se están realizando en el área cerca de San Antonio de Areco, que es una de las universidades en las cuales doy clases y que tengo docentes que trabajan están haciendo su licenciatura en complementación y me han comentado proyectos, por ejemplo, de escuela fábrica en automotores, relacionados con la fabricación de automotores, y creo que bueno, la escuela técnica durante los últimos años ha sufrido un desguace, ha habido poca inversión, y creo que bueno, que hay que ponerla en valor, y me parecen los proyectos que, por lo menos que conozco, me pareció muy interesante, y creo que sí, que habría que revalorizarla y ponerla más en valor, pero no tengo una opinión tan acabada del tema, por no ser una especialista dentro de esa área. Para sumar algo más, yo cuento la experiencia que uno vivió, ¿no? Uno vivió en una escuela técnica de la empresa SEGMA, lo dijo claramente, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. A partir de ahí, cuando desaparece SEGMA, es la organización sindical, y este es otro tema que quiero meter sobre la mesa, que hay muchas organizaciones sindicales que están trabajando en lo que significa
la escuela técnica, la escuela secundaria, y obviamente que están trabajando muy fuerte sobre el tema universitario. Y creo que es un espacio también en el cual da para el debate, da para la discusión, y da para ver los lineamientos justamente que se están marcando ahí adentro de las distintas organizaciones. Yo pongo el ejemplo de Luz y Fuerza, que hoy Luz y Fuerza cuenta también, aparte de tener su escuela secundaria, está teniendo parte de una universidad y realmente se está trabajando para el futuro. Y estamos hablando desde una organización sindical y lo que yo reclamo es que mi partido se involucre fuerte en el tema educativo porque realmente es necesario. Necesitamos una república y con libertad, ¿no? Libertad de acá, por sobre todas las cosas. Esa era la aclaración nada más. Sí, yo quisiera agregar a lo que está diciendo Sergio, que ya hace muchos años que se está trabajando voluntariamente en la articulación de la educación superior con la escuela secundaria. Es más, hay hasta programas que se llaman de esta manera, articulación entre niveles. Pero lamentablemente, y hasta que esto no se institucionalice, y esto sea aceptado verdaderamente por el nivel anterior a la universidad, es muy difícil avanzar. Desde mi experiencia, la mayor dificultad que se encontraba en este sentido era superar todas las instancias burocráticas que existen, doy como ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el inspector jefe, el inspector secretario, era imposible. Por lo tanto, a mí me parece que una importante propuesta para poder trabajar es justamente esto, institucionalizarlo, hacerlo real, que no sea una mera expresión de voluntades. Sin duda, en los lugares más pequeños de la provincia, esto es posible, porque hay otro acuerdo, otra relación entre la escuela y el lugar donde se encuentra la universidad. Pero en ciudades como La Plata, como Capital Federal, etc., ha sido muy difícil poder concretarlo. Simplemente aclarar esto, ¿no? Hay bastante escrito sobre el tema, pero ha quedado en la letra escrita, nada más. Que le vamos a dar la palabra a Gabriel Montero, que hace la última pregunta porque ya se nos está haciendo largo, se está acabando el tiempo. Así que, a ver si le damos audio a Gabriel Montero. Y si no, leo su pregunta que está acá. Hola. Está. No. Hola, Gaby. Fíjate. Acá estoy. Hola, No, Gabriel. básicamente primero felicitarlos por la iniciativa, el nivel de las exposiciones y sobre todo por todo lo que dijeron que hace reflexionar. Hace rato yo trataba de meter una base y es decir la siguiente, en nuestro encuentro del Savoy hace un tiempo, Julia Sanuto hizo una exposición también, porque tomamos la educación como uno de los ejes fundamentales de una propuesta revolucionaria desde el punto de vista de lo que es un nuevo contrato social, a esa clase de revolución me refiero. Y yo quería decir que más allá del marco contextual inicial que plantearon ustedes, sobre todo cuando Cristina planteó valores importantísimos de lo filosófico, luego fueron bajando, hubo una pregunta y Marisa planteó todo lo que la universidad está haciendo en vinculación al aparato productivo, pero a mí me da la sensación que la pirámide se construye desde las bases, y en las bases es donde Argentina tiene uno de sus peores problemas, donde marca absolutamente el destino futuro de la inequidad también en la educación. Por eso, yo sí apoyo ese proyecto de ley de Alejandro Echegaray sobre un nuevo Congreso Pedagógico, porque creo que la Argentina no solamente debería darse esa discusión, lo digo por lo siguiente, nosotros primero la revolución educativa la vamos a tener que hacer con los maestros, como parte de la misma, y hoy por hoy están absolutamente desjerarquizados. Bien se mencionó aquí
que en muchos casos no había competencias elementales para desarrollar este tipo de educación digital al que forzó la pandemia. Pero además vincular, obviamente, sí, sin ningún lugar a duda, a la función posterior en la sociedad, pero también al pensamiento crítico y a la resolución de problemas, casi desde el punto de vista más genérico, más humanista. Ahora, en la educación inicial, nosotros estamos muy mal como país y somos uno de los países de la región. Bueno, por supuesto, si nos comparamos con la OECD, tenemos a la educación inicial de 3 años con mucho menos extensión que en esos países, pero también menos que en Brasil y que en Colombia. Y hay provincias en las que todavía, a pesar de hacer 20 años que tenemos la educación, digamos, preescolar de 5 años como obligatoria, hay un 10% de chicos que todavía no logran integrarse, y en la sala de 4 hay 20%, y es decir, y menos del 40% de los chicos de 3 años están escolarizados, y las diferencias son brutales. Esto lo marcamos muy fuerte en un documento, porque nos pareció que era la base de un planteo, y acá lo quiero dejar nuevamente, porque creo que un congreso pedagógico podría ser una excelente idea, y además diría más, yo creo que es fundamental que Argentina debata su modelo de educación y no tenerle, obviamente yo padecí junto con seguramente todos ustedes, Marisa lo mencionó, lo que fue cierto ataque de los grupos confesionales al primer congreso pedagógico. Sin embargo, eso marcó una pauta fundamental. Lo que quiero decir ahora, y con esto mínimamente cerrar esta intervención, reflexión, y en todo caso cualquiera de las tres, si pueden hacer una reflexión, es el siguiente. Si la sociedad argentina no lo sabe, pero tiene una bandera común, es la bandera de la educación. Probablemente no lo sepa, pero me gusta marcar esta imagen. Todas las mañanas, ahora no, obviamente en el marco de esta cuarentena no se ha logrado hacer, pero todas las mañanas nosotros vemos a las distintas capas sociales de la sociedad con el mismo ritual esperanzado. El ritual de depositar a los chicos en el templo de la educación, su escuela pública, privada, y las caras de los padres o hermanos mayores o quienes los acompañan son totalmente variables. Hay quienes ya están metidos preocupados en su trabajo de los minutos posteriores, hay quienes van jugando, hay quienes van con cara seria, etc. Pero todos en la educación, en la sociedad argentina, pobres, no pobres, etc., cumplen el mismo ritual. Ese ritual es un común denominador, es un activo esencial que la Argentina tiene, pero para eso habría que dotarle, obviamente, de otras capacidades que ustedes estuvieron desarrollando, una de las cuales es presupuestos para que esa escuela pública, obviamente, equipare las desigualdades, porque hay 150% de diferencia entre los chicos escolarizados en la educación inicial según los quintiles de ingreso, y esto, sin embargo, tiene que estar acentuado aquellas capas sociales que hacen, además, a una diferencia fundamental en la desigualdad de género, porque las madres jóvenes, las madres que o por elección o por falta de capacidad en su momento de elección para tomar un embarazo adolescente, si no tienen educación inicial, no solamente sus hijos van a andar con un hándicap que le va a durar toda la brecha educativa, sino que además esas madres no van a poder desarrollar capacitaciones y reinserciones sociales. Entonces yo decía, bárbaro la de la universidad, por supuesto vincular al aparato productivo, por supuesto sacar algunos prejuicios sin perder por ello la autonomía y vincularnos con los clústeres y las cadenas de producción y de valor, pero sobre todo no nos olvidemos de la necesaria revolución educativa en el nivel preescolar y escolar primario, que es la base fundamental del sistema. Y los maestros tienen que tener otro rol en la sociedad. Esto quería decir. Sí. Muchas gracias. Chicas, como para cerrar, un comentario de las tres. No, que Gabriel, comparto con vos lo que estabas manifestando. Sin duda hay que tener una revalorización de la educación básica, obligatoria. Creo que ese además es un sello importante que tuvo nuestra sociedad como facilitadora de ascenso social, y creo que lo tenemos que seguir reivindicando. Y coincido
en que, bueno, hay que producir cambios, no solo en los distintos niveles, sino también en la formación de nuestros docentes, ¿no? Sí, sí, Cristina, está bien. Cristina, Adelante. dale. Sí, bueno, redondeando la necesidad de pensar la educación desde lo político. Es decir, nosotros estamos hablando de un partido político, evidentemente hay una deuda de los partidos políticos porque hay un estado de quietud, de falta de debate interno, hay una ausencia, la sociedad no los visibiliza, y solo en momentos electorales aparecen algunas propuestas, algunas improvisadas, bueno, de eso habrá que hablar en otro momento, pero sí decir que tenemos que revitalizar esta reflexión, la reflexión vinculada a los aspectos de la política educativa. Es decir, no podemos continuar con una ausencia en este capítulo y creo que corresponde, en el caso de la Unión Cívica Radical, que somos la mayoría de los que estamos aquí, creo, o todos, que abramos esto, pongamos las bases y hagamos todo esto sin dogmatismo, con mucha apertura, porque la sociedad en su conjunto y muchas organizaciones, ya sea docentes, gremiales u organizaciones no gubernamentales, tienen cuestiones muy importantes para decir sobre educación. Entonces, la propuesta es tomar el tema y hacerlo con apertura. Muchas gracias. Marisa. Sí, en realidad, en consonancia con lo que se estaba manifestando, estoy de acuerdo, y lamentablemente todos estamos preocupados por la educación. Los padres, bueno, el ejemplo que recién nos daba Gabriel Montero con respecto a la relación que hay entre el padre y su hijo y en la necesidad de educarlo. Entonces preguntémonos dónde está el problema efectivamente, porque si la sociedad lo ve de esta manera, ¿qué está pasando con las instancias de decisión entonces en este sentido? Con lo cual, haciendo un aporte más a la necesidad de un debate conjunto desde los distintos niveles, pero un debate en el que no involucre solamente a los actores de la educación. Esto tiene que estar integrado, como decía anteriormente, con el resto de las políticas públicas, para que en el momento en que quienes nos representan y tienen el poder de decisión a través de un poder ejecutivo, realmente lleven a cabo y se cumplan con estas necesidades y con este reclamo de la sociedad entera. Nada más. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Ya hace 2 horas que estamos en esta sala compartiendo este debate sobre educación, que por supuesto queda abierto por todo lo que se ha planteado, y seguramente los convocaremos para futuras reuniones como esta en la que seguiremos abordando el tema de la educación, como tantos otros que se plantean desde la Fundación Caracachós y Rojas, por supuesto. Así que bueno, gracias a todos y por haber estado y atentos a las futuras convocatorias. Muchas gracias. 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 Nos vemos la semana que viene. Ahora están todos abiertos para despedirse. Chao, Carlitos, esta vez espero escucharte. La semana que viene, la semana que viene. Llegué tarde el otro día, así que avísame, ¿eh? No hay problema, Besos. no hay problema. Chao, saludos. Chao, chao. Gracias a todos y buenas noches. Gracias por la oportunidad. Gracias, Saludos, hasta luego. Cristina. Un beso grande, Cristina Vesco. Ah, gracias. Te voy a escuchar. Bueno, espero no embarrarla. Un abrazo. Muy bien. Muy bien, chicas, gracias. Gracias, Luciana. No, Gracias, perdón, Marcelo Bueno, a Ponti. mis compañeras de panel Internet. Sí. Chao. y a la coordinadora. Bueno. Y gracias, a todos. Marcelo, también. Muchas gracias. Hasta luego.